Hola, muy buen día. Sean bienvenidas una vez más a este cafecito online. Mi nombre es Adriana García y está conmigo. Mi nombre es Pilar Alvarado de Hernández y es una gran bendición para mí estar aquí con la pastora Adriana y con ustedes poder estar compartiendo este tema que es de mucha importancia, tanto para nosotras como para muchas que nos están escuchando. Así es, amén. Es una hermosa bendición poder estar aquí el día de hoy compartiendo de la palabra de Dios. Y bueno, el tema del día de hoy, seguimos con las parábolas. Vamos a hablar sobre la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor, te damos tantas gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí reunidas, Señor, compartiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de nosotras en este tiempo, Señor, y que lo que vayamos a decir, Señor, o hablar, sea porque tú así lo quieres. Dios mío, te pedimos que esta palabra sea de bendición para cada una de mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a ver, a recordar, ¿verdad? Una vez más lo que es una parábola. Pues una parábola es un ejemplo terrenal de una enseñanza que tiene una verdad espiritual en nuestra vida. ¿Bien? Y vamos a comenzar leyendo Lucas 15 del versículo 1 al 7. Ok, Lucas 15, vamos a nuestra Biblia. Lucas 15 del versículo 1 al 7 dice así: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va al desierto tras ella, la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, a sus vecinos, y diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, vemos aquí cómo el Señor Jesucristo habló al pueblo de Israel y lo comparó con un rebaño, y cómo aquí nos demuestra que es necesario buscar a los que están perdidos. Y estas mismas palabras en Lucas 19:10 las volvió a decir el Señor cuando dijo: porque yo he venido, o el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la palabra de Dios vemos cómo Él demuestra que Él es un buen pastor, porque esto nos lo dice en Juan 10:11. Así es. En Juan 10:11 vemos que dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también en Juan 10:27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y pues bueno, el Señor demuestra, ¿verdad? Él siempre demuestra cómo Él siempre fue un buen pastor. Tanto pues que dio su vida, ¿verdad? Como lo dice su palabra en Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y vemos un claro ejemplo a seguir para nosotros mismos en ese versículo. Creo que es un versículo que todos nos sabemos, y pues yo creo que es el principal versículo de toda la Biblia. En el versículo 4 de Lucas 15, el Señor habla también muy directo a los fariseos cuando les pregunta: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Vemos también aquí en este versículo que el gran valor, ¿verdad?, que el Señor le da a una sola alma. Y con este ejemplo, pues claramente nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? De ir a buscar aquellas almas, aquellas ovejas que se pueden estar pues ahorita extraviadas, que puedan estar perdidas, ¿verdad? Pues para traerlos
al redil o regresarlos si ya estuvieron alguna vez ahí, ¿verdad? Pues a todo aquel que se encuentre perdido, como lo comentaba ahorita, en situaciones o circunstancias que puedan estar cada vez alejándolos más y más de Dios. Una oveja es un animalito que se distrae fácilmente. Es también una presa muy fácil, ya que pues no tiene cómo defenderse, ¿verdad? Es una presa muy fácil tanto para los otros animales, hablándose del campo, y pues sin la ayuda de su pastor se puede perder y pues la pueden devorar, ¿verdad? Los mismos animales que se pueda encontrar. Y de cierta manera nosotros podemos compararnos con una oveja en el mundo, ¿verdad? Ante los placeres del mundo, no sé, con algunas situaciones con debilidades que nos puedan estar alejando cada vez más de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros mismos decidimos alejarnos del redil y de esa cobertura pues que nos bendice y que nos protege, ¿verdad? Y ahora sí que podemos decir que vamos directo a la boca del lobo, ¿verdad? De tal manera hasta que podamos llegar a ser devorados, ¿verdad? En el mundo. Muchas veces, bueno, pues podemos pasar por situaciones o circunstancias, ¿verdad? En nuestra vida. Pero ahí yo creo que puede ser la mejor oportunidad de nuestra vida para acercarnos más al Señor, ¿verdad? Volver a Dios, ¿verdad? A ese redil, a esa cobertura y protección del Señor. Por eso es muy importante buscar a las ovejas perdidas. ¿Quiénes son? Son aquellas que no han conocido al Señor, que quizás han recibido el mensaje, han escuchado, pero no han hecho una decisión por recibir al Señor, obedecer sus caminos, conocer su palabra. Y cuando veamos a alguien perdido, siempre le debemos hablar de Cristo. Cuando vamos en el camión, cuando vamos con alguien, cuando vamos a la tienda, en todo momento, en todo lugar hay personas, hay almas que el Señor las ve como almas que están perdidas y que no han recibido al Señor Jesucristo en sus corazones. En Hechos 3:19 me llama mucho la atención un versículo que dice, en la manera como nosotros debemos compartir a esas personas del Señor, porque hay bendición para sus vidas como la hubo para ti, para mí, que ya recibimos, que ya somos ovejas de su redil. Y ahí dice, en Hechos 3:19 dice que así dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pues yo creo que esto es muy importante porque a veces podemos hacernos la pregunta, ¿hasta cuándo las debemos buscar? Pues ahí nos da la respuesta en el mismo capítulo que estaba leyendo la pastora Adriana. En el versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Yo creo que cada uno de nosotros, de nosotras que hemos conocido la palabra de Dios, que somos ovejas de su redil, debemos ni de cansarnos, no debemos ni de cansarnos, sino que debemos de buscar a esas ovejas perdidas, aquellas que no han conocido la palabra de Dios, que quizás han escuchado, pero que no están dentro del redil. Por eso no debemos cansarnos de compartir de Cristo donde quiera que nosotros andemos. Tenemos mucha oportunidad solo también como mujeres, sobre todo porque pues nosotros como mujeres que vamos a una tienda a comprar esto, el otro, somos las que más, quizás el marido, bueno, se encuentra a veces en su trabajo, pero nosotros tenemos más oportunidad cuando vas por los niños a la escuela, que ahora ya se reanudaron las clases presenciales. Ahí siempre va a haber un alma, una persona que no es del redil, que no ha conocido al Señor Jesucristo, que Dios la ve como un alma perdida. En 2 de Corintios 5:20 nos dice así, a mí me gusta mucho ese pasaje, porque dice aquí, Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo es hablarle a las personas de que deben reconciliarse con Dios. Y nosotros somos representantes de un gran reino, de una gran embajada,
que es el reino de Dios. Por eso dice aquí que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante, ¿verdad?, de su nación, de su país. Entonces nosotros somos representantes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo tengo dos testimonios muy bonitos vividos, ¿verdad?, en mi familia. Uno de ellos, pues mi mamá ya partió con el Señor. Algunos de los que me están viendo la conocieron, otros no. Pero ella era una persona que desde que ella conoció los caminos del Señor, desde que ella rindió su vida al Señor Jesucristo, ella era una persona que ella conocía, persona que no conocía, porque ella siempre se movió en los medios de transporte, que el camión, que la pecera, que los carros. Ella no se le iba un alma sin que le hablara de Cristo, porque ella tenía una pasión porque la gente conociera de Cristo. Y otro testimonio que yo tengo, ¿verdad?, más cercano es mi esposo. Mi esposo, él siempre comparte de la palabra de Dios. Si vamos en un taxi, llegó un momento que él compartía en los camiones, una época en que no tuvimos un vehículo en que movernos, y él tiene una gran carga por las almas. Y yo creo que estos testimonios nos pueden motivar a que siempre hablemos del Señor Jesucristo. Mi mamá ya no está aquí en este mundo, pero cuando ella falleció, mucha gente me llamó, otras fueron al funeral y se acercaron diciéndome, gente que yo ni conocía, diciéndome, yo le doy gracias a Dios por la vida de tu mamá, porque ella me habló de Cristo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y por eso es muy importante que en nuestro corazón tengamos un celo verdadero por hablarle y una pasión por hablar a los perdidos. Porque si vamos al versículo de donde vemos nuestra parábola, el versículo 5 y 6 dice que al llegar a casa reúne a todos sus amigos y vecinos y dice, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, aquí vemos la importancia que Dios ve a las almas, porque dice que aún por una persona que se gane para el reino de Dios, va a haber gozo en el cielo. Y pues cuántas personas ahorita andan perdidas, ¿verdad? Pero por una que nosotros le hablemos del Señor. Yo tengo otro testimonio que yo he vivido. Cuando nosotros llegamos al fraccionamiento donde vivimos aquí en García, Nuevo León, solo había en el fraccionamiento algunas casas habitadas, otras no. Pero como la meta y la visión de mi esposo y mía, donde hemos vivido, siempre ha sido compartirles a la gente la palabra de Dios. Fuimos casa por casa a tocar y a presentarnos como vecinos, pero también a hablarles de Cristo. Y me acuerdo que uno de esos días que fuimos mi esposo y yo, ese día no íbamos a ir porque un día antes habíamos tocado varias puertas y ya andábamos cansados, ¿verdad? Teníamos apenas una semana de haber llegado a nuestro fraccionamiento, a nuestro sector ahí en García, pero decidimos ir. Y cuando llegamos a una casa que no sabíamos porque no conocíamos, era un fraccionamiento nuevo, nos encontramos que no abrían y no abrían, y ya mi esposo y yo íbamos a desistir de tocar. ¿Por qué estoy diciendo este testimonio? Porque aquí es la importancia de hablarle y tener pasión por las almas. Cuando ya no íbamos a tocar, íbamos a ir a la otra casa porque no nos abrían, salió una persona y llorando nos dijo que qué se nos ofrecía, y entonces le dijimos que íbamos a compartir de la palabra de Dios, que si nos permitía unos momentos. Ella nos lo permitió, y saben qué es que nos sucedió. Cuando ya terminamos, ella llorando nos dijo, yo no les abría pronto, porque si ustedes no hubieran venido, yo ya tenía todo para suicidarme. Por eso estaba en la recámara de arriba y yo me iba a suicidar, pero si ustedes no han insistido en tocarme, yo lo hago. Y desde entonces esa persona pues conoció de la palabra de Dios, nos dio mucho gusto, y ahí nosotros más se afirmó esa carga por las almas, ¿verdad? De que a veces pensamos, bueno, nuestro vecino no necesita, pero que se dijo en el libro de los Hechos que nosotros debemos compartir en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es, qué hermosos, ¿verdad? Gloria a Dios por esos hermosos testimonios. Y pues vemos ahí la gran importancia de tener ese celo, esa pasión por la salvación de las ovejas perdidas, de los que se encuentran perdidos en este momento, ¿verdad?
qué hermoso es la misericordia de Dios. Amén. Como les decía, bueno, en esta descripción, ¿verdad? Es algo muy, muy bonito, ¿verdad? El celo del pastor para con esa oveja que se había perdido, que fue y la buscó y no se cansó hasta traerla. Lo vemos aquí en Lucas 15:7, que dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nada puede igualar a un alma que se salva, ¿verdad? Es un gran gozo, ¿verdad? En el cielo para Dios. Y bueno, pues el verdadero arrepentimiento de un pecador conmueve al cielo, de tal manera que los ángeles y los redimidos se regocijan por la obra redentora del Hijo de Dios. Si seguimos leyendo allí en Hechos 15, donde estaba leyendo la pastora Adriana, vemos que de los versículos 8 al 9 encontramos otra parábola, que es la parábola de la moneda perdida. Y esta parábola es una continuación de la parábola de la oveja perdida. Y si leemos ahí dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si nos fijamos en este último versículo, el versículo 10 y en el versículo 7, es un versículo que vuelve a repetir lo mismo. Dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En otras palabras, cuando el Señor remarca una y otra vez el mismo versículo o nos lo vuelve a repetir, es que es de mucha, mucha importancia. Y Dios ve las almas con mucha importancia, porque en Juan 3:16 vemos que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos la importancia y el gran valor que tiene. No debemos ver a las personas simplemente como personas, porque cada persona es un alma para el Señor, como lo fuimos tú y yo. Tú que me estás escuchando, si ya tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo, si tú no lo has tenido, estás en un buen momento de tenerlo. Y aquí vemos cómo nosotros, Dios nos escogió para salvación. Y es una gran bendición, ¿verdad?, poder haber tenido esta oportunidad, y por eso la estamos compartiendo contigo, que nos estás escuchando. No sé en qué lugar nos estás escuchando, si aquí cerca, si aquí lejos, pero es una gran bendición, porque todas en algún momento fuimos ovejas perdidas. Y alguien estuvo orando por nosotros, orando para que Dios preparara nuestro corazón y escucháramos de la palabra de Dios. Y yo lo viví esto en carne propia, en mi familia, del lado de la familia de mi mamá, de la familia Ávila, mi tía que ya está en la presencia del Señor. A ella llegó el Evangelio, y ella no se quedó con esas buenas nuevas solamente para ella. Ella tuvo carga por la familia, y al siguiente día que ella recibió a Cristo fue y nos compartió. Y ella tenía mucha carga por mí. No sé por qué que Dios le haya mostrado, pero ella me empezó a compartir de la palabra de Dios desde los 10 años. Y ella nunca perdió ese gozo de compartirme. No vivía cerca, vivíamos muy lejos, pero ella iba específicamente a compartirme a mí, a la demás familia también, pero a mí. Y ella decía: no voy a descansar, hija, hasta que yo vea que tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Yo me burlaba. A mí me gustaba que me contara historias bíblicas, pero no fue hasta la edad de 14 años, 4 años perdidos, que ya me arrepiento, pero 4 años que ella insistió, porque tenía una gran pasión por las almas, tenía una carga por mi vida. Y yo sé que Dios se lo puso, porque si no hubiera sido así, bueno, en otra ocasión habrá momento para decir mi testimonio, yo no estuviera en este lugar compartiendo con ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos que es una gran bendición para poder compartir la palabra de Dios a otros. Amén. Como le decía la pastora Pilar,
debemos también tener siempre, bueno, bien en claro que fue Dios quien nos buscó y quien nos encontró, así como lo vemos en la parábola, ¿verdad? Él nos eligió Él nos buscó, ¿verdad? Primero nos buscó y nos trajo, ¿verdad? Para darnos la salvación. Eso pues lo debemos de tener bien en claro. Usa a veces a personas como su instrumento, como lo decía aquí la pastora, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Es Él quien nos elige, es Él quien nos trae a su redil como aquella oveja. Y pues bueno, qué gran bendición es saber que no estamos perdidas. Qué gran bendición es saber que estamos con el Señor, que le conocemos. Bueno, no debemos de desviar nuestra mente, ¿verdad? Sabemos que no lo debemos de hacer. El Señor pues es nuestro pastor. Con Él nada nos faltará y claramente nos lo dice en el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Bueno, el Señor es nuestro pastor. Gloria a Dios por eso, porque lo declaramos así, porque Él nos buscó, nos trajo. No olvidemos que en algún momento pues todos pasamos por ciertas situaciones, ¿verdad? Y hubo quien fue a buscarnos, ¿verdad? Quien Dios usó, ¿verdad? Él mismo lo usó para traernos en cierto momento a su redil. Bueno, pues yo creo que este es un tema muy amplio, ¿verdad? Como todos los demás, y pues queremos dar gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que pudimos compartir con ustedes, y yo le quisiera pedir a la pastora Adriana que ella por último leyera en Ezequiel 34, 15 al 16. Aquí lo tienes. Y vamos a ver ahí cómo Dios nos habla como el buen pastor que es para nosotros. Así es. Dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Venderé la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Qué hermoso versículo, ¿verdad? De cómo dice el Señor que Él nos va a apacentar con justicia. O sea, Él es un pastor fiel, justo con cada uno de nosotros, porque si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar, algunas conocimos al Señor a muy corta edad, como en el caso mío, a la pastora Adriana también, pero algunas tuvimos, y a una corta edad tuvimos alguna trayectoria de que sabíamos que estábamos pecando, que no estábamos bien delante de Dios, pero insistíamos en seguir ahí. Pero qué hermoso dice aquí que Dios nos va a apacentar con justicia. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo, ¿verdad? Y volviendo a Hechos 3:19 encontramos que cuando nosotros venimos al Señor, así dice que así que nos debemos arrepentir y convertir para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, y si tú que nos estás viendo, a lo mejor te encuentras en este momento apartada del Señor, pues creo que es un buen momento para venir de nuevo. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Si tú eres una de ellas, puedes cerrar tus ojos en este momento y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos tantas gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor Jesús, es buena y eficaz, Señor. Te pedimos, Padre bendito, por aquella mujer, Señor, que pueda estar en este momento apartada de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú poniendo en su corazón, Señor, ese querer como el hacer, Señor, de regresar a ti, Señor, de regresar a esa cobertura, Señor, contigo, Padre bendito. Que seas tú su refugio y su fortaleza, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te pido por todas aquellas ovejas perdidas, Señor. Te pido, Padre, que seas tú poniendo, Señor, esos instrumentos tuyos para que vayan y hablen de tu palabra, Señor. Dales las palabras correctas y exactas, Señor, para ellas, Señor, que ellas necesitan escuchar, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, pues fue un gusto y un placer haber estado con ustedes compartiendo este cafecito en línea como lo hacemos y nos da mucho gusto porque si tú has vuelto al redil, si tú habías conocido y te apartaste y has vuelto al redil, o si es la primera vez que tú recibes al Señor Jesucristo y decides seguir en los caminos del Señor, pues volviendo al versículo de Hechos 3:19, dice que van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra. Amén.